Nacido para reproducirse, por Dawson Trotman. Durante una visita a Edimburgo, Escocia, el autor observa a dos padres y su bebé. Reflexiona sobre la belleza de la reproducción humana y cómo Dios concede a las parejas la posibilidad de tener hijos. El autor también señala que Dios no limitó este privilegio a los ricos y educados, sino que lo puso a disposición de todas las personas. Luego, el autor traza un paralelo entre la reproducción física y espiritual. Así como los padres dan a luz a hijos que reflejan sus características, los cristianos que nacen de nuevo están llamados a crecer en su fe y reproducirse guiando a otros a Cristo. El autor enfatiza la importancia de la unión con Cristo en este proceso y la necesidad de madurez espiritual antes de intentar reproducirse. La experiencia del camino a Damasco, que reveló que el seguimiento de un nuevo cristiano es obligatorio, no opcional. Un día hace años, iba conduciendo mi pequeño Ford modelo T y vi a un joven caminando por la calle. Me detuve y lo levanté. Mientras subía al auto, maldijo y dijo: «Es realmente difícil conseguir que lo lleven. Nunca escucho a un hombre tomar el nombre de mi Salvador en vano, pero me duele el corazón». Busqué un folleto en mi bolsillo y dije: «Muchacho, lee esto». Él me miró y dijo: «¿No te había visto antes en algún lugar?». Lo miré de cerca, parecía alguien que debería conocer. Descubrimos que nos habíamos encontrado en el mismo camino el año anterior. Cuando lo recogí estaba caminando en un campo de golf para hacer caddy. Se había subido a mi auto y había comenzado de la misma manera con el nombre de Jesucristo. Me opuse al uso del nombre en vano y abrí el Nuevo Testamento y le mostré el camino de la salvación. Había aceptado a Jesucristo como su Salvador. Al despedirme le había dicho Filipenses 1:6. Estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te bendiga, hijo. Lee esto. Y aceleré en mi camino alegre. Un año después, no había más evidencia del nuevo nacimiento y de la nueva criatura en este niño que si nunca hubiera oído hablar de Jesucristo. Tenía una gran pasión por ganar almas, y ese era mi gran pasión. Pero después de encontrarme con este chico por segunda vez camino al campo de golf, comencé a regresar y encontrar a algunos de mis conversos. Quiero decirles que estaba enfermo del corazón. Parecía que Filipenses 1:6 no estaba funcionando. Este énfasis en encontrar y ayudar a algunos conversos duró 2 o 3 años antes de que comenzara la obra del navegador. Para entonces, nuestro trabajo incluía menos conversos, pero dedicábamos más tiempo a ellos. Pronto podría decir como Pablo dijo a Filipenses: «Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, siempre en cada oración que hago por todos vosotros, rogando con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». Filipenses 1:3. Siguió a sus conversos en oración y compañerismo diario. Entonces podría decir, estando seguros de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. De acuerdo con esto, el versículo 7 dice: «Aunque es justo o apropiado que yo piense esto de todos ustedes, porque los tengo en mi corazón. Antes me había olvidado de seguir a las personas que Dios había alcanzado a través de mí, pero a partir de ahí comencé a dedicar tiempo a ayudarlos. Por eso, cuando ese primer marinero vino a verme algún tiempo después, vi el valor de pasar 3 meses con él. Vi un Isaac en él. Isaac tuvo a Jacob. Jacob tuvo a los 12. Y todo el resto de la nación vino a través de ellos. El seguimiento es más que comprometer al nuevo cristiano con el Señor. Un día un niño armenio entró en mi oficina y me contó todas las almas que había ganado. Dijo que todos eran armenios y que tenían la lista para demostrarlo. Le dije: «Bueno, ¿qué está haciendo este?». Dijo: «A ese no le va tan bien. Es un apóstata». «¿Qué pasó con este?». Bajamos en la lista y no había nadie que viviera una vida victoriosa. Le dije: «Dame tu Biblia». Pasé el capítulo 1 de Filipenses, puse una cartulina justo debajo del versículo 6, saqué una hoja de afeitar de mi bolsillo y comencé a bajar la página. Me tomó la mano y me preguntó: «¿Qué harás?». «Voy a recortar este versículo». Él dijo: «¿Qué? ¿Acaso no funciona? ¿Sabes que estaba mal?».
había estado tomando el versículo 6 fuera de contexto. Los versículos 3 al 7. Pablo no estaba simplemente diciendo, muy bien, el Señor ha comenzado algo, Él lo terminará. Pero eso es lo que me dicen algunas personas cuando ganan un alma. Dicen, bueno, acabo de entregarlo a Dios. Supongamos que me encuentro con alguien que tiene una familia numerosa y le pregunto, ¿quién cuida a tus hijos? ¿Mi familia? ¿O los dejé con el Señor? Enseguida le diría a aquel, tengo un verso para ti. Pero si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, es peor que un infiel. Primera de Timoteo 5:8. Pablo dijo a los ancianos de la iglesia en Éfeso, mirad por todo el rebaño sobre el cual el Señor ha puesto supervisores. Hechos 20:28. No se puede hacer de Dios el supervisor, Él te nombra supervisor. Debido a que se especializaba en ayudar a los nuevos cristianos a crecer, Billy Graham brindó la oportunidad de ayudar a decenas de miles en todo el mundo. Hace 5 años Billy Graham vino a verme y me dijo, Downs, nos gustaría que nos ayudaras con nuestro seguimiento. He estado estudiando a los grandes evangelistas y los grandes avivamientos y no logro ver que hubo mucho programa de seguimiento. Lo necesitamos. Un promedio de 6,000 personas se acercan a decidirse por Cristo en un mes de campaña. Siento que con tu trabajo podrías venir y ayudarnos. Le dije, Billy, no puedo dar seguimiento a 6,000 personas. Mi trabajo es siempre con individuos y pequeños grupos. Él respondió, donde quiera que voy me encuentro con navegantes. Debe haber algo en esto, simplemente no tengo tiempo. Downs, no puedo dormir por las noches pensando en lo que le sucede a los conversos después de que termina una cruzada. En ese momento yo estaba de camino a Formosa y dije, mientras esté allí oraré por esto, Billy. En las arenas de una playa de Formosa caminaba de un lado a otro durante 2 o 3 horas diarias orando. Señor, ¿cómo puedo hacer esto? Ni siquiera consigo el trabajo que me has encomendado. ¿Cómo puedo tomar 6 meses del año para dárselos a Billy? Pero Dios puso la carga sobre mi corazón. ¿Porque Billy debería haberme pedido que lo hiciera? Ese día antes de partir hacia Formosa le había dicho, Billy, tendrás que buscar a alguien más. Me tomó por los hombros y me dijo, ¿quién más? ¿Quién se especializa en esto? Me había estado especializando en eso, con énfasis bíblico en el seguimiento. Cuando nace un alma, dale el cuidado que Pablo daba a los nuevos creyentes. Pablo creía en el trabajo de seguimiento. Era un evangelista ocupado, pero se tomó tiempo para dar seguimiento. El Nuevo Testamento se compone en gran parte de las cartas de Pablo que fueron cartas de seguimiento a los conversos. Santiago creía en ello. Pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, dice en Santiago 1:22. Pedro creía en ello. Como bebés recién nacidos desean la leche sincera de la palabra para que por ella puedas creer. Primera de Pedro 2:2. Juan creía en ello. No tengo mayor alegría que oír que mis hijos caminan en la verdad. Tercera de Juan 4. Todos los escritos de Pedro, Pablo, Santiago y la mayoría de los de Juan son alimento para el nuevo cristiano. El potencial de una cadena ininterrumpida de cristianos que se reproducen. Oh, encuentro tiempo para servir al Señor. Estoy predicando aquí y allá. Pero detrás de todo esto desea ser un padre espiritual. Está orando para que Dios le dé un hombre para enseñar. Puede que sean necesarios 6 meses. No es necesario que lleve tanto tiempo, pero tal vez sean necesarios 6 meses para conseguirlo. Entonces, este primer hombre al cabo de 6 meses tiene otro hombre. Cada hombre comienza a enseñar a otro en los siguientes 6 meses. Al final del año solo quedan 4. Quizás cada uno da una clase de Biblia o ayuda en una reunión de calle, pero al mismo tiempo su principal interés es su hombre y cómo le va. Entonces al final del año los 4 se reúnen y tienen una reunión de oración y deciden, ahora no permitamos que nada nos desvíe. Demos el evangelio a mucha gente, pero controlemos al menos a un hombre y acompañémoslo hasta el final. Entonces los 4 en los próximos 6 meses tendrán cada uno a alguien. Son 8 al cabo de 1 año y medio. Todos salen uno tras otro y al cabo de 2 años son 16 hombres. Al cabo de 3 son 64. Los 16 se han duplicado. Al cabo de 5 años hay 1024. Al cabo de 15 años y medio hay aproximadamente 2.147 millones. Pero espera un minuto. Supongamos que después de que el primer hombre, el hombre A, ayuda a B, y llega el momento de B pero no está listo para hacer este trabajo, A comienza a ayudar a otro, pero el B se desvía, se desvanece
y no produce a nadie. 15 años y medio después, puedes reducir tus 2.147.000 a 1.073.750, porque el diablo hizo que B fuera estéril. Un joven trabaja en el mostrador telefónico de nuestra oficina en Colorado Springs. Hace 1 año y medio estuvo asociada con la Liga de Jóvenes Comunistas de Gran Bretaña. Escuchó a Billy Graham y aceptó al Señor Jesucristo. Pronto el Señor la usó a ella y a un par de niñas también de su escuela de arte y teatro para ganar a otras niñas para Cristo. Enseñamos a Pat y a otras niñas, quienes también entrenaron a sus amigas, y Patricia ya es bisabuela, aunque solo tiene alrededor de 1 año y 4 meses en el Señor. Vemos esto todo el tiempo. Conozco a un marinero que con solo 4 meses en el Señor fue bisabuelo. Había guiado a algunos marineros al Señor, quienes a su vez condujeron a otros marineros al Señor, y estos últimos llevaron a otros marineros al Señor. Sin embargo, solo tenía 4 meses de edad. Hablando del nuevo nacimiento. ¿Cómo se hizo esto? Dios usó el canal puro de la vida de estos jóvenes cristianos. Vive en su vitalidad y primer amor a Cristo. De sus corazones, la semilla incorruptible de la palabra de Dios fue sembrada en los corazones de otras personas. Se afianzó. La fe vino por el oír la palabra. Nacieron de nuevo por la fe en el Señor Jesucristo. Observaron a los cristianos que los llevaron a Cristo y compartieron el gozo, la paz y la emoción de todo. Y en su alegría querían que alguien más lo supiera. El seguimiento de un cristiano nuevo o inactivo requiere un padre espiritual. Además, no hay nada bajo el cielo que pueda impedir que un recién nacido de nuevo siga en el Señor, si tiene un padre espiritual que lo cuide y que le dé el alimento espiritual que Dios ha provisto para su crecimiento normal. Pero cuando todo está bien entre usted y el Señor, sin importar cuánto o poco sepa intelectualmente desde el punto de vista del mundo, puede ser un padre espiritual. Y eso, dicho sea de paso, tal vez cuando seas muy joven en el Señor. Un ejemplo de crianza espiritual. Hace 3 años llevamos a un marinero renacido. Pasamos algún tiempo con él, mostrándole cómo reproducirse espiritualmente según su especie. Tomó tiempo, mucho tiempo. No fue un desafío apresurado de 30 minutos en un servicio religioso y una despedida apresurada con una invitación a regresar la próxima semana. Pasamos tiempo juntos, nos ocupamos de sus problemas y le enseñamos a escuchar la palabra de Dios, leerla y cómo estudiarla. Le enseñamos cómo llenar su corazón con flechas de la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios pudiera levantar una flecha de su corazón, colocarla en el arco de sus labios y traspasar un corazón para Cristo. Encontró varios muchachos en su barco, pero ninguno hizo todo lo posible por el Señor. Iban a la iglesia, pero cuando se trataba de hacer algo, no eran tan comprometidos. Después de 1 mes de esto, vino a mí y me dijo: Dawson, no puedo conseguir que ninguno de estos tipos en el barco se ponga manos a la obra. Le dije: escucha, pídele a Dios que te dé uno. No puedes tener 2 hasta que tengas 1. Pídele a Dios que te dé un hombre conforme a tu corazón. Comenzó a orar. Un día vino a mí y me dijo: creo que lo encontré. Más tarde le habló al joven. 3 meses después de que comencé a trabajar con él, encontró a un hombre de igual corazón. Este primer marinero no era el tipo de hombre al que había que presionar y darle premios antes de que hiciera algo. Amaba al Señor y estaba dispuesto a pagar el precio para producir. Trabajó con este nuevo bebé en Cristo y esos 2 hermanos comenzaron a crecer y a reproducirse espiritualmente. En ese barco, 125 hombres encontraron a El Salvador antes de que fuera hundido en Pearl Harbor en 1941. Los hombres de ese primer acorazado se encuentran hoy en 4 continentes como misioneros, pero era necesario empezar con 1. El gran truco del diablo es detener algo como esto. Si puede, antes de que comience, él también te detendrá si te lo permites. Dios prometió a Abraham: en Isaac te será llamada descendencia, Génesis 21:12. Entonces Abraham esperó mucho tiempo por ese hijo. La promesa de Dios de hacer de Abraham padre de muchas naciones estaba envuelta en ese único hijo, Isaac. Si Hitler hubiera estado presente y hubiera causado la muerte de Isaac cuando Abraham tenía su cuchillo apuntando sobre él en el monte Moriah, Hitler podría haber matado a todos los judíos de ese solo golpe. Puedes llevar un alma a Cristo en 20 minutos a unas pocas horas, pero se necesitarían 20 semanas o un par de años para encaminarlo hacia la madurez, victorioso sobre los pecados y los problemas recurrentes que vienen con él.
debe aprender a tomar las decisiones correctas. Se le debe advertir de los diversos grupos de creencias que probablemente extenderán sus brazos de pulpo, lo atraerán y lo desviarán. Pero cuando reproduces a un hombre, has duplicado tu ministerio. De hecho, has más que duplicado tu ministerio. ¿Sabes por qué? Cuando le enseñas a ese hombre, él ve cómo se hace y te imita. Una vida devocional personal regular es esencial para una vida victoriosa y fructífera. Hace algún tiempo hablé con 29 candidatos a misioneros. Eran graduados de universidades, escuelas bíblicas o seminarios. Como miembro de la junta, entrevisté a cada uno durante 5 días, dándole a cada candidato entre media hora y 1 hora. Entre las preguntas que hice hubo 2 que son muy importantes. El primero tenía que ver con su vida devocional. ¿Cómo es tu vida devocional?, les pregunté. ¿Cómo es el tiempo que pasas con el Señor? ¿Sientes que tu vida devocional es lo que el Señor quiere que sea? De este grupo de 29, solo una persona dijo: creo que mi vida devocional es lo que debería ser. A los demás mi pregunta fue: ¿por qué tu vida devocional no es lo que debería ser? Bueno, verás, estoy aquí en este instituto de verano, dijo uno. Esta fue una respuesta común. Tenemos un curso concentrado, hacemos el trabajo de 1 año en solo 10 semanas. Estamos muy ocupados. Dije: está bien, volvamos a cuando estabas en la universidad. ¿Tuviste entonces victoria en tu vida devocional? Bueno, no exactamente. La otra pregunta que les hice fue: ¿vas a salir al campo extranjero? ¿Esperas ser usado por el Señor para ganar hombres y mujeres para Cristo? ¿Es así? Sí. ¿Quieres que sigan adelante y vivan una vida victoriosa? No querrás que tomen una decisión y luego regresen al mundo, ¿verdad? Entonces, puedo preguntarte algo más. ¿Cuántas personas conoces hoy por su nombre que fueron ganadas por ti para Cristo y que viven para Él? La mayoría tuvo que admitir que estaban listos para cruzar el océano y aprender un idioma extranjero, pero no habían ganado su primer alma que iba con Jesucristo. Varios de ellos dijeron que consiguieron que mucha gente asistiera a la iglesia. Otros dijeron que habían persuadido a algunos a seguir adelante cuando se les hizo la invitación. Le pregunté: ¿están viviendo para Cristo ahora? Sus ojos cayeron. Luego continué: ¿cómo esperas que cruzando un océano y hablando en un idioma extranjero con personas que desconfían de ti, cuya forma de vida no te resulta familiar, puedes hacer allí lo que aún no has hecho aquí? Retrocedimos y descubrimos que nunca habían tenido un período de victoria en sus vidas devocionales desde que conocieron a Jesús. Esa fue una de las razones de su esterilidad, la falta de comunión con Cristo. Estas preguntas no se aplican únicamente a los misioneros y futuros misioneros, se aplica a todo el pueblo de Dios. Cada uno de sus hijos debe ser un reproductor. La memorización de las Escrituras es un recurso esencial para el crecimiento y la extensión. Carga tu corazón con esta preciosa semilla. Descubrirás que Dios te dirigirá hacia aquellos a quienes puedes llevar a Cristo. Muchos corazones están preparados ahora para el Evangelio. Hasta varios años después de casarnos, el padre de mi esposa no conoció al Señor. Aquí nuevamente Dios usó a los niños para alcanzar un corazón hambriento. Cuando Ruthie tenía 3 años y Bruce 5, visitaron al abuelo y la abuela. El abuelo intentó que repitieran canciones infantiles. Él dijo: María tenía un corderito. Pero los niños simplemente lo miraron y le preguntaron: ¿quién es el niño azul? Pensó que no sabían mucho. Su madre dijo: ellos saben algunas cosas. Cita Romanos 3:23. ¿Citó otro abuelo? Claro, dijo el abuelo. Bruce empezó a citar versículos de las Escrituras, unos 15 en total, y Ruth citó algunos entre medio. Esto encantó al abuelo. Se los llevó al vecino, a las tías y a los tíos, y le mostró lo bien que estos niños conocían las Escrituras. Mientras tanto, la palabra de Dios hacía su obra. No pasó mucho tiempo antes de que el Espíritu Santo plantara la semilla en su corazón a través de las voces de los niños. De la boca de los niños y de los que maman pusiste la fuerza. Salmos 8:2. En los primeros días, el plan del grupo de memorización bíblica de navegantes solía ser que cada vez que los marineros estaban con nosotros para cenar, al final de la comida se pedía a cada uno de ellos que citara un versículo. Lo diría de esta manera: cita un versículo que hayas aprendido en las últimas 48 horas si tienes uno. De lo contrario, danos un verso. Una noche, mientras recitábamos versos alrededor de la mesa, llegó el turno de mi pequeña hija de 3 años. Había un marinero nuevo a su lado que no pensó en que ella citara las Escrituras, así que comenzó sin darle oportunidad. Ella lo miró como si dijera: oye, soy un ser humano.
Luego citó Juan 3:16 a su manera. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no debe perecer, sino tener vida eterna. Días después, ese marinero se acercó y me dijo, ¿sabes que iba a citar ese versículo de las Escrituras? Era el único que conocía, pero yo no lo sabía hasta que la pequeña Ruthie lo citó. Cuando dijo quien quiera, pensé, se refiere a mí. De regreso al barco, acepté al Señor. Hoy ese joven es misionero en Sudamérica. Cada uno de nosotros, sin importar la edad que tengamos, deberíamos ocuparnos de memorizar las Escrituras. En una clase de escuela dominical, una mujer de 72 años y otra de 78 terminaron el sistema de memoria tópica de los navegantes, entonces tuvieron algo que dar. 5 razones por las que los cristianos no se reproducen. 1. El pecado, manifiesto, encubierto, no confesado. Otro factor que puede obstaculizar la reproducción es una enfermedad o deterioro de alguna parte del cuerpo que se necesita para fines reproductivos en el ámbito espiritual. El pecado es la enfermedad que puede impedir que uno gane a los perdidos. ¿Estás produciendo? Si no, ¿por qué no? ¿Será por falta de comunión con Cristo vuestro Señor? Recuerde, nada bajo el cielo excepto el pecado, la inmadurez y la falta de comunión te pondrá en una posición en la que no puedas reproducirte. Donde quiera que encuentres a un cristiano que no guía a hombres y mujeres a Cristo, algo anda mal. Puede que todavía sea un bebé. No quiero decir que no sepa mucho de doctrina y que no esté bien informado al escuchar buena predicación. Conozco a muchas personas que pueden argumentar sobre el gobierno de la tierra premilenial, postmilenial y amilenial de Cristo, pero aún son inmaduros. Pablo dijo de algunos de ellos en Corinto: y yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales o maduros, sino como a carnales, como a niños. Primera de Corintios 3:1. ¿Estás produciendo? Si no, ¿por qué no? ¿Es por falta de comunión con Cristo, tu Señor? ¿Esa cercanía de compañerismo que forma parte del gran plan? ¿O es algún pecado en tu vida, algo no confesado que ha detenido el flujo? ¿O es que todavía eres un bebé? Porque cuando debes ser maestro por el tiempo, tienes necesidad de que alguien te enseñe de nuevo. Hebreos 5:12. Como eran bebés, eran inmaduros, incapaces de reproducción espiritual. En otras palabras, no podían ayudar a otras personas a nacer de nuevo. Pablo continuó: os he alimentado con leche y no con carne, porque hasta ahora no pueden soportarlo, todavía son carnales o bebés. Porque hay entre vosotros envidias, contiendas y divisiones. Primera de Corintios 3:2. Conozco a muchos miembros de la iglesia, maestros de escuela dominical, miembros de la Sociedad Misionera de Mujeres que se preguntan entre sí: ¿han oído hablar de fulano de tal? Y transmitir algunos chismes. Estos se han hecho hechos tan abominables ante los ojos de Dios. Qué horrible es cuando un cristiano escucha algo y difunde esa historia. El libro dice: estas 6 cosas aborrece el Señor. 7 le son abominación: la lengua mentirosa, Proverbios 6:16. O los cristianos que conozco, tanto hombres como mujeres, dejan entrar la mentira. El que siembra discordia entre hermanos, Proverbios 6:19. Esta es otra. Esto es caminar como un bebé. Creo que es una de las razones básicas por las que algunos cristianos no tienen personas nacidas de nuevo en la familia de Dios a través de ellos. Están enfermos espiritualmente. Hay algo mal, hay una enfermedad espiritual en sus vidas. Son inmaduros, no hay comunión con Cristo. 2. Miedo al hombre. Oh, pero tengo miedo. Alguien dice: recuerde, el temor del hombre es un lazo, pero el que pone su confianza en el Señor está seguro. Proverbios 29:25. 3. Falta de un propósito espiritual en la vida. Hay cristianos cuyas vidas giran en círculos y sin embargo tienen el deseo de ser padres espirituales. Tomemos un ejemplo típico. Te encuentras con él por la mañana cuando va a trabajar y le dices: ¿por qué vas a trabajar? Bueno, tengo que ganar dinero. ¿Para qué estás ganando dinero? Él responde: tengo que comprar comida. ¿Para qué quieres comida? Tengo que comer para tener fuerzas para ir a trabajar y ganar algo más de dinero. ¿Para qué quieres más dinero? Tengo que comprar ropa para poder vestirme, para ir a trabajar y ganar algo más de dinero. ¿Para qué quieres más dinero? Tengo que comprar una casa o pagar el alquiler para tener un lugar donde descansar, estar en condiciones óptimas para ir a trabajar y ganar algo más de dinero. Y así continúa. Hay muchos cristianos así que van en grandes círculos, pero continúas con tus preguntas y les dice: ¿qué más haces? 4.
Ocupación. Creo que es por eso que Satanás pone todos sus esfuerzos en mantener al cristiano muy ocupado, pero sin producir. En Primera de Reyes capítulo 20 hay una historia sobre un hombre que entregó un prisionero a un siervo y le ordenó que lo custodiara bien. Pero como el sirviente estaba ocupado aquí y allá, el prisionero escapó. La maldición de hoy es que estamos demasiado ocupados. No me refiero a estar ocupado ganando dinero para comprar comida. Estoy hablando de estar ocupado haciendo cosas cristianas. Tenemos actividades espirituales con poca productividad. Y la productividad surge como resultado de lo que llamamos seguimiento. 5. Los cristianos hacen trabajos importantes, pero no los más importantes. En cada audiencia cristiana estoy seguro de que hay hombres y mujeres que han sido cristianos durante 5, 10 o 20 años, pero no conocen a una persona que esté viviendo para Jesús. No me refiero simplemente a trabajar para Cristo, sino para producir para Cristo. Alguien podría decir, repartí 100,000 folletos, eso está bien, pero ¿cuántas ovejas trajiste? Pero hoy en día tenemos muchos sentados en los bancos. La gente piensa que si son fieles en la asistencia a la iglesia, ponen regalos de buen tamaño en el plato de ofrendas y consiguen que la gente venga, han hecho su parte. Si yo fuera un ministro de la iglesia con diáconos o ancianos para pasar el plato y miembros del coro para cantar, yo diría, gracias a Dios por tu ayuda. Te necesitamos. Alabado sea el Señor por estas cosas extras que haces. Pero seguiría insistiendo en el gran trabajo. Sed fructíferos y multiplicaos. Todas estas cosas son incidentales a la tarea suprema de ganar a un hombre o a una mujer para Jesucristo y luego ayudarlo a seguir adelante. En resumen, todo el mundo debería nacer de nuevo. Ese es el deseo de Dios. Dios nunca tuvo la intención de que el hombre simplemente viviera y muriera y fuera un cadáver ambulante que fuera enterrado en la tierra. La mayoría de las personas saben que hay algo más allá de la tumba, por lo que cada uno que nace en la familia de Dios debe buscar que otros nazcan de nuevo. Exhortaciones. Los efectos obedecen a sus causas por leyes irresistibles. Obtendrás resultados cuando siembres la semilla de la palabra de Dios. No todos los corazones recibirán la palabra, pero algunos sí, y ocurrirá un nuevo nacimiento. Hombres, ¿dónde está aquel a quien condujiste a Cristo y quién va ahora con él? ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está esa mujer? ¿Tienes a alguien? Puedes pedirle a Dios uno. Busca en tu corazón, pregúntale al Señor, ¿soy espiritualmente estéril? Si lo soy, ¿por qué lo soy? ¿Dónde está ese hombre o dónde está esa mujer? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se necesita para sacarnos de nuestra complacencia y enviarnos a casa a orar? Dios, dame a quien pueda ganar para Cristo, o déjame tomar uno que ya esté ganado, un niño en Cristo, y ayúdame a entrenarlo para que se reproduzca. Cuán emocionado estamos de ver las masas llenar los estadios, pero ¿dónde está ese hombre? Preferiría tener un Isaac vivo que 100 muertos, estériles o inmaduros. La razón por la que no estamos llevando este evangelio a los confines de la tierra no es porque no sea lo suficientemente potente. Los ganadores de almas no son los únicos ganadores por lo que saben, sino por la persona que conocen, lo bien que la conocen y cuánto anhelan que otros lo conozcan. Carga tu corazón con esta preciosa semilla. Descubrirás que Dios te dirigirá hacia aquellos a quienes puedes llevar a Cristo. Hay muchos corazones listos para el evangelio ahora. Recuerda, nada bajo el cielo, excepto el pecado, la inmadurez y la falta de comunión, te pondrá en una posición en la que no puedas reproducirte. No se puede hacer de Dios el supervisor. Él te nombra supervisor. Además, nada bajo el cielo puede impedir que un recién nacido de nuevo siga con el Señor si tiene un padre espiritual que lo cuide y le dé el alimento espiritual que Dios ha provisto para su crecimiento espiritual. Pero cuando todo está bien entre usted y el Señor, sin importar cuánto o poco sepa intelectualmente, desde el punto de vista del mundo, puede ser un padre espiritual. Y eso, dicho sea de paso, tal vez cuando seas muy joven en el Señor. El evangelio se difundió por el mundo durante el primer siglo, sin radio, sin televisión ni imprenta, porque éstas producían hombres que producían más. Definiciones. Productor. Trabajo espiritual para llevar a otra persona a Cristo o dar seguimiento a un cristiano nuevo o necesitado. Reproducir. Reprodúcete espiritualmente guiando a otro a Cristo. Reproductor. Uno que ha llevado a otro a Cristo. Multiplicar. Esto ocurre cuando el hijo espiritual de alguien lleva a otro a Cristo. Crianza espiritual.
cuidar a un cristiano nuevo o necesitado y darle el alimento espiritual que Dios ha provisto para un crecimiento promedio. Generaciones. Esto es sinónimo de tener hijos espirituales, nietos, bisnietos, tataranietos, etc.